Petro elige el agua, la reacción épica que costó 10.000 pesos millones. Imaginen por un momento que tienen frente a ustedes 10.000 millones de dólares. Una cifra tan grande que podría cambiar el destino de millones de colombianos. Empleos, infraestructura, desarrollo. Todo a cambio de una simple firma. Pero hay un problema. Ese dinero tiene un precio que no aparece en ningún contrato. El precio es el agua. El precio son los glaciares. El precio es la vida misma. Y cuando un presidente tiene que elegir entre el dinero más grande que ha visto su gobierno y el futuro ambiental de su nación, ¿qué crees que pasa? Lo que ocurrió ese día en Bogotá no fue una simple reunión de negocios. Fue un enfrentamiento épico entre dos visiones del mundo. Una que cree que todo tiene precio. Otra que dice que hay cosas que el dinero jamás podrá comprar. Y lo que pasó cuando Gustavo Petro miró a los ojos al magnate más poderoso de la minería latinoamericana y pronunció esas palabras que harían temblar a Wall Street, es algo que Colombia no olvidará jamás. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. El Salón de la Cámara Colombiana de Comercio había visto muchas negociaciones en sus 120 años de historia. Acuerdos petroleros, tratados de libre comercio, inversiones que transformaron ciudades enteras. Pero nada, absolutamente nada, había preparado a sus paredes para lo que estaba por suceder aquella mañana de agosto. El aire acondicionado zumbaba con su ritmo constante, intentando combatir el calor húmedo de Bogotá que se filtraba por cada rendija del edificio colonial restaurado. Las sillas de cuero crujían bajo el peso de los empresarios más poderosos del continente. Trajes italianos, relojes suizos, maletines de piel que contenían documentos capaces de mover economías enteras. En la primera fila, con una postura que intentaba parecer relajada, pero traicionaba cada músculo tenso de su espalda, estaba Daniel Sanderson. Canadiense de nacimiento, colombiano por adopción financiera, presidente ejecutivo de Andean Gold Corporation. Tenía 58 años y 30 de ellos los había pasado extrayendo riquezas de las montañas latinoamericanas. Oro de Perú, cobre de Chile, plata de Bolivia. Su empresa movía anualmente más dinero que el presupuesto completo de educación de Colombia. Era un hombre acostumbrado a que las puertas se abrieran antes de que siquiera tocara. A que los presidentes lo recibieran con sonrisas amplias y promesas de facilidades. A que su dinero hablara más fuerte que cualquier argumento ambiental o social. Pero hoy sus manos temblaban ligeramente sobre la carpeta azul que contenía la presentación más importante de su carrera. 10.000 millones de dólares. La inversión minera más grande en la historia de Colombia. 200.000 empleos directos e indirectos. Regalías que transformarían regiones enteras. Hospitales, escuelas, carreteras. Todo estaba ahí, perfectamente calculado, bellamente empaquetado. Solo necesitaba una cosa. La bendición del presidente Gustavo Petro. Y ese era precisamente el problema. Porque el hombre que estaba a punto de entrar por esa puerta lateral no era como los otros presidentes que había conocido. No era el tipo de líder que se deslumbraba con cifras. No era alguien que pusiera el crecimiento económico por encima de todo lo demás. Era un exguerrillero convertido en ambientalista. Un economista que hablaba de la crisis climática con la misma pasión con la que otros hablaban del PIB. Un presidente que había llegado al poder prometiendo transformar el modelo extractivista de Colombia, justo el modelo del que la fortuna de Sanderson dependía completamente. Voy a arruinarlo, pensó el empresario, sintiendo como el sudor comenzaba a formarse en su frente. Voy a decir algo equivocado y este loco va a mandar todo al carajo. 10.000 millones. 10.000 millones que podría invertir en México, en Chile, en cualquier país que entienda cómo funciona el mundo real. La puerta se abrió. El murmullo de conversaciones se extinguió como una vela bajo el viento. Y ahí estaba él. Gustavo Petro Urrego. Presidente de la República de Colombia. 73 años de edad y una vida entera de controversias a sus espaldas. Caminaba sin prisa, con esa mezcla peculiar de humildad y autoridad que caracterizaba cada uno de sus movimientos públicos. No llevaba el traje tradicional que otros presidentes usarían para una ocasión así. Solo una guayabera blanca impecable y pantalones oscuros. Sus gafas de marco delgado reflejaban las luces del salón. Se sentó en el centro de la mesa principal, flanqueado por su ministra de Minas y Energía, Patricia Guzmán,
y su consejero de Asuntos Ambientales, Rodrigo Botero. Ambos compartían la misma expresión seria, la misma mirada que parecía evaluar no solo a las personas presentes sino el peso moral de cada palabra que estaba por pronunciarse. Buenos días a todas y todos, dijo el presidente con esa voz ronca que había pronunciado miles de discursos. Agradezco la invitación de la Cámara Colombiana de Comercio y la presencia de tantos líderes empresariales comprometidos con el futuro de nuestro país. Sé que hay propuestas importantes sobre la mesa. Los escucho. Carlos Méndez, presidente de la Cámara, un hombre de 65 años con una carrera impecable en el sector financiero, se puso de pie. Era un diplomático nato, alguien que había mediado entre gobiernos y empresas durante 4 décadas. Sabía exactamente cómo manejar estos momentos delicados. Señor presidente, ministra, consejero, agradecemos profundamente su presencia, comenzó con voz pausada. La Cámara Colombiana de Comercio representa a más de 2.000 empresas que generan el 30% del Producto Interno Bruto Nacional y emplean formalmente a 6 millones de colombianas y colombianos. Nuestro compromiso con el desarrollo sostenible del país es inquebrantable. Hoy tenemos el privilegio de presentarle una propuesta de inversión que podría representar un punto de inflexión para las regiones más necesitadas de Colombia. Hizo una pausa calculada, dejando que el peso de sus palabras se asentara en el ambiente. Señor presidente, me gustaría cederle la palabra a Daniel Sandersen, presidente de Andean Gold Corporation, quien ha preparado una presentación sobre un proyecto de inversión minera que podría transformar la economía de Santander, Boyacá y norte de Santander. Sandersen se levantó. Sus piernas no respondían con la firmeza que hubiera deseado. Mientras caminaba hacia el atril, podía sentir los ojos de Petro siguiendo cada uno de sus pasos. No eran ojos hostiles, no exactamente. Pero tampoco eran amigables. Eran ojos que juzgaban, que calculaban, que veían más allá de las palabras preparadas y los gráficos de PowerPoint. Señor presidente, ministra, consejero, miembros distinguidos de esta Cámara, comenzó, y odió inmediatamente el ligero temblor que detectó en su propia voz. Es un honor para mí presentar hoy el proyecto Aureo, la inversión minera más ambiciosa en la historia moderna de Colombia. Presionó el control remoto. La pantalla gigante detrás de él se iluminó con el logo de Andean Gold, seguido de una cascada de números impresionantes. 10.000 millones de dólares de inversión directa extranjera a lo largo de los próximos 15 años. La creación de 80.000 empleos directos y 120.000 indirectos. Regalías estimadas de 2.000 millones de dólares anuales para el Estado colombiano una vez alcanzada la producción plena. Inversión social en las comunidades afectadas por valor de 500 millones de dólares, incluyendo hospitales de tercer nivel, escuelas técnicas, infraestructura vial y programas de desarrollo agrícola alternativo. Pasó a la siguiente diapositiva. Un mapa detallado de los departamentos donde operaría el proyecto. Montañas verdes salpicadas de puntos rojos que indicaban los sitios de extracción. El proyecto Aureo se desarrollará en una zona de alta riqueza mineral que ha sido subutilizada durante décadas. Nuestro compromiso es implementar las tecnologías más avanzadas de extracción responsable, minimizando el impacto ambiental y maximizando el beneficio social. Estamos hablando de procesos de lixiviación de última generación, sistemas de reciclaje de agua en circuito cerrado, y un programa de reforestación que plantará 5 árboles por cada uno que deba ser removido. Hizo una pausa. Hasta ahora, Petro no había mostrado ninguna reacción. Su rostro permanecía completamente neutral, casi pétreo. La ministra Guzmán tomaba notas en una tableta. El consejero Botero simplemente observaba con los brazos cruzados. Señor presidente, continuó Sandersen, sintiendo que necesitaba conectar de alguna manera con ese hombre inescrutable, sé que su gobierno tiene un compromiso profundo con la justicia social. Y eso es exactamente lo que este proyecto ofrece. Las regiones donde operaremos son algunas de las más pobres del país. El desempleo supera el 20%. Los jóvenes no tienen oportunidades. Las familias viven con menos de $2 al día. Nosotros podemos cambiar eso. Podemos llevar prosperidad real a comunidades que han sido olvidadas por generaciones. Sintió que estaba encontrando su ritmo. La tensión en sus hombros comenzaba a aflojarse. Este proyecto es completamente compatible con los programas sociales de su gobierno. De hecho,
Nos gustaría trabajar mano a mano con iniciativas como... Y aquí fue donde cometió el error fatal. Como el programa Familias en Acción que tan buenos resultados dio en administraciones anteriores. El silencio que siguió fue ensordecedor. Familias en Acción era un programa de la oposición. Un programa del establecimiento político que Petro había criticado durante toda su campaña por considerarlo asistencialismo que perpetuaba la pobreza en lugar de atacar sus causas estructurales. Un programa que, en la narrativa petista, representaba todo lo que estaba mal con el modelo económico colombiano. Sanderson se dio cuenta de su error inmediatamente. Vio cómo la expresión de Petro cambiaba sutilmente. No fue rabia. Fue algo peor. Fue decepción. La decepción de confirmar una sospecha. Este hombre no entiende nada, pensó el presidente. Viene aquí con sus miles de millones, con sus promesas empaquetadas, sin tomarse siquiera el tiempo de entender qué es lo que este gobierno representa. Cree que puede comprar a Colombia como compró a todos los demás. Disculpe, se corrigió Sanderson rápidamente. Quise decir que nos gustaría trabajar con los programas sociales de su administración, cualquiera que sea su diseño y objetivos. Estamos completamente abiertos a alinear nuestras inversiones sociales con la visión de su gobierno. Pero el daño estaba hecho. El empresario continuó con su presentación durante otros 20 minutos. Más gráficos, más proyecciones, más promesas. Habló de tecnología verde, de economía circular, de desarrollo sostenible. Usó todas las palabras correctas. Pero todos en el salón podían sentir que algo fundamental se había roto en esos primeros 5 minutos. Cuando finalmente terminó y regresó a su asiento, el sudor empapaba su camisa bajo el saco. Había presentado propuestas mineras en 20 países. Había negociado con dictadores y con demócratas. Con capitalistas salvajes y con socialistas pragmáticos. Pero nunca, nunca, se había sentido tan completamente fuera de lugar como en ese momento. Petro se quitó las gafas lentamente. Las limpió con un pañuelo que sacó del bolsillo de su guayabera. Se las volvió a poner. Cada movimiento era deliberado, pausado, calculado para generar expectativa. Cuando finalmente habló, su voz era suave, casi conversacional. Pero cada palabra caía como una piedra en agua quieta. Señor Sanderson, agradezco la presentación. Es evidente que usted y su empresa han invertido tiempo considerable en preparar estos números. Son impresionantes. Realmente lo son. 10.000 millones de dólares. No es una cifra menor. 200.000 empleos. Tampoco es algo que se pueda desestimar a la ligera. Hizo una pausa. En el salón, nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte. Pero tengo que hacerle una pregunta, y le pido que sea completamente honesto conmigo, con todos los presentes, y sobre todo, consigo mismo. En toda esta presentación, en todos estos números brillantes, en todas estas promesas de prosperidad, hay algo que no escuché. No escuché una sola palabra sobre el agua. Agua, repitió el presidente, dejando que la palabra resonara. El recurso más importante del planeta. El elemento sin el cual no existe vida humana posible. El bien común que no puede ser privatizado, que no puede ser contaminado, que no puede ser sacrificado por ninguna cantidad de oro o de dólares. Señor presidente, comenzó Sanderson, intentando recuperar el control, ¿nuestra tecnología de manejo de agua es? Petro levantó una mano. No era un gesto agresivo, pero fue suficiente para detener al empresario. Permítame terminar. La zona donde usted propone operar incluye las nacientes de 3 ríos principales que alimentan a 2 millones de personas. Incluye páramos, esos ecosistemas únicos en el mundo que funcionan como fábricas de agua. Incluye el último glaciar tropical significativo que nos queda en esa región. Un glaciar que nuestros científicos dicen que podría desaparecer en los próximos 50 años por el cambio climático, y que su proyecto aceleraría su desaparición a quizás 20 años. Se inclinó hacia adelante. Sus ojos, detrás de las gafas, se habían vuelto intensos. Entonces le hago la pregunta directa, señor Sanderson. Usted me está ofreciendo 10.000 millones de dólares en inversión. 200.000 empleos. Hospitales y escuelas. Y yo le pregunto, ¿cuánto vale el último glaciar? ¿Cuánto vale el agua que toman 2 millones de colombianos? ¿Cuánto vale la posibilidad de que nuestros nietos puedan ver nieve en las montañas de su propio país?
Porque eso es lo que realmente está sobre esta mesa. No es una negociación de negocios. Es un trueque. Ustedes ofrecen dólares. Y quieren que nosotros entreguemos agua. Ofrecen empleos temporales. Y quieren que entreguemos recursos permanentes. Ofrecen crecimiento económico medido en el PIB. Y quieren que entreguemos la posibilidad misma de vida futura. El silencio en el salón era absoluto. Algunos empresarios miraban hacia abajo. Otros intercambiaban miradas de incomodidad. Carlos Méndez, el presidente de la Cámara, había palidecido visiblemente. Sanderson intentó responder. Su voz salió más aguda de lo que hubiera querido. Señor presidente, con todo respeto, el desarrollo económico y la protección ambiental no son mutuamente excluyentes. Países como Canadá, Australia, Chile, han logrado. Países como Canadá, lo interrumpió Petro, y por primera vez había un toque de acero en su voz. ¿Me está poniendo de ejemplo a Canadá? El país que ha devastado territorios completos de pueblos originarios con sus minas de arenas bituminosas. Australia, donde las empresas mineras tienen más poder político que los propios ciudadanos. Chile, donde las comunidades indígenas tienen que demandar internacionalmente porque las mineras les roban el agua del desierto. El presidente se puso de pie. No era un hombre particularmente alto, pero en ese momento parecía llenar todo el espacio. Yo no vine aquí a negociar los términos de nuestra rendición ambiental. Vine a explicarles por qué Colombia está cambiando de rumbo. Ustedes, y perdóneme la franqueza, viven en un paradigma económico del siglo XX. Un paradigma donde los recursos naturales son infinitos, donde el crecimiento puede ser eterno, donde todo tiene un precio y todo puede comprarse. Pero ese paradigma está matando al planeta. Y está matando especialmente a los países como el nuestro, que son ricos en biodiversidad y pobres en la capacidad de decir que no. Caminó alrededor de la mesa, no de manera amenazante, sino casi pedagógica. Como un profesor que intenta explicar un concepto difícil a estudiantes que se resisten a entender. Miren, yo estudié economía. Entiendo los números. Entiendo que 10.000 millones de dólares son mucho dinero. Entiendo que el desempleo es una tragedia real para millones de familias. Entiendo que necesitamos inversión extranjera. No soy un fanático que cree que podemos vivir aislados del mundo. Pero lo que ustedes tienen que entender es esto: hay una nueva moneda en el mundo. Y esa moneda se llama supervivencia. Se llama agua limpia. Se llama aire respirable. Se llama biodiversidad. Se llama futuro. Se detuvo frente a Sanderson. Lo miró directamente a los ojos. Vi su nerviosismo cuando comenzó a hablar. Y me preguntaba por qué. Usted es un hombre poderoso. Su empresa mueve miles de millones. Ha negociado con docenas de gobiernos. ¿Por qué estaría nervioso frente a un presidente de un país que necesita inversión? Y entonces me di cuenta. Usted tiene miedo porque sabe que su propuesta es fundamentalmente injusta. Sabe que está pidiendo que sacrifiquemos lo permanente por lo temporal. Sabe que el verdadero costo de esos 10.000 millones es incalculable. Y tiene miedo de que, por primera vez en su carrera, alguien le diga que no. Sanderson abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Porque ese es el poder real que tiene mi gobierno, señor Sanderson. No el poder del dinero. Ese ustedes lo tienen mucho más que nosotros. No el poder militar. No el poder mediático. El poder que tenemos es el poder de la ciencia. El poder de entender que Colombia es uno de los países más biodiversos del planeta. Que nuestros ecosistemas no son recursos a explotar, son sistemas de soporte vital para toda la humanidad. El poder de decir que no. El poder de la soberanía. La soberanía de decidir que hay cosas que no están en venta. Regresó a su asiento. Tomó un sorbo de agua de su vaso. La ironía del gesto no pasó desapercibida para nadie. Agua, dijo, levantando el vaso. Esto es lo que realmente importa. No está en su presentación de PowerPoint. No está en sus proyecciones financieras. Pero es lo que mantiene vivos a 50 millones de colombianos. Y el valor de eso, señor Sanderson, no palidece frente a sus 10.000 millones. El valor de esa cifra palidece frente al valor del último glaciar que nos queda. La frase cayó como un martillo. Como una sentencia inapelable. Los empresarios presentes se miraban entre sí, algunos con incredulidad,
otros con creciente comprensión de que estaban presenciando algo histórico. Carlos Méndez intentó intervenir, buscar un término medio, un punto de encuentro. Señor presidente, quizás podríamos explorar modificaciones al proyecto que... No, Carlos, lo interrumpió Petro suavemente, pero con firmeza. No se trata de modificaciones. No se trata de hacer la destrucción un poco más lenta o un poco más bonita. Se trata de reconocer que el modelo extractivista ha terminado para Colombia. No de un día para otro. No de manera irresponsable. Pero ha terminado. Y tiene que terminar porque si no lo terminamos nosotros, lo terminará el colapso climático que ya estamos viviendo. Se dirigió entonces a todos los presentes, no solo a Sanderson. Sé que muchos de ustedes piensan que soy un radical. Un soñador desconectado de la realidad económica. Pero déjenme contarles qué es lo que yo veo como la verdadera realidad. Veo que el año pasado tuvimos la peor sequía en la historia registrada de Colombia. Veo que las inundaciones cada vez más frecuentes han desplazado a cientos de miles de personas. Veo que los glaciares que hace 30 años cubrían 150 kilómetros cuadrados ahora cubren menos de 40. Veo que los páramos están siendo invadidos por cultivos y por minería, legal e ilegal. Veo que los ríos que antes corrían limpios ahora están contaminados con mercurio. Esa es la realidad. Y esa realidad me dice que si seguimos por el mismo camino, dentro de 50 años Colombia será un país inhabitable para la mayoría de su población. Alguien en el fondo del salón tosió nerviosamente. El sonido pareció amplificarse en el silencio tenso. Así que sí, voy a rechazar este proyecto. Y voy a rechazar cualquier otro proyecto que pretenda intercambiar agua por oro, glaciares por empleos temporales, futuro por presente. No porque odie a las empresas. No porque no entienda la economía. Sino precisamente porque la entiendo demasiado bien. Entiendo que la economía no es un fin en sí mismo. Es un medio para lograr bienestar humano. Y no hay bienestar sin agua. No hay bienestar sin ecosistemas funcionales. No hay bienestar en un planeta muerto. Patricia Guzmán, la ministra, tomó la palabra por primera vez. Era una mujer de 48 años, ingeniera de minas paradójicamente, que había experimentado una conversión casi religiosa hacia el ambientalismo después de ver de primera mano la devastación que causaba la minería irresponsable. Si me permiten agregar algo, dijo con voz firme. El gobierno nacional está desarrollando una nueva política minero-energética que priorizará proyectos de energías renovables, transición justa para las comunidades mineras existentes, y protección absoluta de páramos, glaciares y fuentes hídricas. Estamos abiertos a inversión extranjera. Pero será inversión en vida, no en muerte. Inversión en el futuro, no en la destrucción del presente. Rodrigo Botero, el consejero ambiental, añadió, la ciencia es clara. Los próximos 10 años son definitivos. Si no protegemos nuestros ecosistemas ahora, perderemos la oportunidad para siempre. Y ninguna cantidad de dinero podrá recuperar un glaciar derretido, un páramo destruido, un río contaminado. La naturaleza no negocia. La física no acepta compromisos políticos. O actuamos ahora o perdemos todo. Sanderson finalmente encontró su voz. Estaba roja su cara, ya no de nerviosismo sino de frustración y, si uno miraba con cuidado, de algo parecido a la vergüenza. Señor presidente, entiendo su posición. No la comparto, pero la respeto. Solo quiero que sepa que esta inversión irá a algún otro país. Esos empleos los crearemos en otro lugar. Ese desarrollo lo veremos en otra región. Y Colombia seguirá siendo un país pobre, ahogado en el desempleo y en la violencia que viene de la falta de oportunidades. Petro sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa triste, cansada, de alguien que ha escuchado el mismo argumento 1000 veces. Esa es la historia que nos han contado durante 50 años. Que sin la inversión extranjera extractivista moriremos de hambre. Que tenemos que elegir entre trabajo y ambiente. Entre desarrollo y conservación. Pero esa es una falsa dicotomía. Es la narrativa que el capital global usa para chantajear a los países del sur. Y yo no voy a caer en ese chantaje. Colombia puede generar empleo sin destruir sus ecosistemas. Puede desarrollarse sin vender su futuro. Puede ser próspera sin ser suicida. Y si eso significa que ciertos inversionistas se van a otros países, que así sea. Porque prefiero un país pobre y vivo que un país rico y muerto.
Se puso de pie otra vez. La reunión claramente había terminado. Agradezco a la Cámara por la oportunidad de este diálogo. Agradezco al señor Sanderson por su franqueza. Espero que otros empresarios tomen nota de esta conversación. Las reglas han cambiado en Colombia. Ya no estamos en venta. Nuestros recursos naturales no están en remate. Y la vida de las futuras generaciones no es negociable. Quienes quieran invertir en energía solar, en eólica, en turismo sostenible, en agricultura regenerativa, en tecnología limpia, serán bienvenidos. Tendrán todos los incentivos posibles. Pero quienes vengan a pedirnos que sacrifiquemos agua por oro, recibirán siempre la misma respuesta. No. Simplemente no. Y con eso, el presidente salió del salón, seguido por su ministra y su consejero. Dejó atrás un silencio aturdido, una sala llena de hombres y mujeres poderosos que por primera vez en mucho tiempo se enfrentaban a la posibilidad de que su poder no fuera suficiente. Sanderson se hundió en su silla. Carlos Méndez se acercó a él, puso una mano en su hombro. Lo siento, Daniel. No esperaba que fuera así de contundente. El empresario negó con la cabeza. Guardó lentamente sus documentos en el maletín. 10.000 millones de dólares reducidos a papel sin valor en menos de una hora. No, dijo finalmente. No tienes que disculparte. Él tiene razón. Ese es el problema. Tiene razón y yo lo sé. Todos lo sabemos. Pero seguimos actuando como si pudiéramos seguir así para siempre. Esa tarde, la noticia explotó en los medios de comunicación. Los titulares eran apocalípticos o esperanzadores, dependiendo de la orientación política del medio. Petro rechaza inversión de 10.000 millones y condena a Colombia al atraso, decían unos. Presidente prioriza agua sobre oro en defensa histórica del ambiente, decían otros. Las redes sociales se incendiaron con el debate. Economistas ortodoxos advertían sobre el suicidio económico. Ambientalistas celebraban como una victoria histórica. Los mercados reaccionaron con nerviosismo. El dólar subió. Las acciones de empresas mineras con operaciones en Colombia cayeron. Pero algo había cambiado fundamentalmente. Por primera vez en décadas, un gobierno latinoamericano le había dicho que no al capital extractivista sin pestañear. Sin disculparse. Sin buscar términos medios que solo retrasaran lo inevitable. En las universidades, la frase de Petro se volvió un meme, un grito de batalla. El valor de esa cifra palidece frente al valor del último glaciar que nos queda. Estudiantes de economía discutían si era posible realmente un modelo de desarrollo alternativo. Estudiantes de ingeniería ambiental sentían por primera vez en mucho tiempo que su carrera tenía sentido, que no estaban destinados a ser los guardianes impotentes de una destrucción inevitable. En las comunidades cercanas a donde se habría desarrollado el proyecto Aureo, las reacciones fueron mixtas. Algunos se sintieron aliviados. Sus ríos, sus montañas, sus formas de vida tradicional estaban a salvo. Otros sintieron que les habían arrebatado una oportunidad de salir de la pobreza. María Constanza, una líder comunitaria de 53 años, lo resumió en una entrevista para un medio local: estamos agradecidos de que no destruyan nuestra agua. Pero necesitamos que el gobierno ahora venga y cumpla su promesa de traer desarrollo alternativo. Porque no podemos vivir solo de las montañas bonitas. Necesitamos trabajo, educación, salud. Si Petro va a rechazar la minería, tiene que ofrecer algo más. Y tiene que hacerlo pronto. Y ese era precisamente el desafío. Petro había ganado la batalla moral. Había ganado el debate ideológico. Pero ahora tenía que demostrar que su visión era viable. Que Colombia podía desarrollarse sin destruirse. Que era posible generar empleo sin sacrificar los ecosistemas. Que el agua y la dignidad no tenían que pelearse con el pan y el trabajo. En los meses siguientes, el gobierno lanzó el Plan Nacional de Transición Económica Justa. 500 millones de dólares iniciales para proyectos de energía solar en las regiones que habían dependido de la minería. Programas de formación en turismo ecológico. Incentivos para la agricultura orgánica. Apoyo a cooperativas de productos forestales no maderables. Era ambicioso. Era insuficiente. Pero era un comienzo. La historia de ese día en la Cámara de Comercio viajó por América Latina. Otros presidentes, otros movimientos sociales, tomaron nota. En Ecuador,
grupos ambientalistas citaban a Petro en sus demandas contra la minería en la Amazonía. En Perú, comunidades indígenas usaban su argumento sobre la soberanía del agua. En Chile, el debate sobre la nueva constitución incorporó lenguaje sobre el valor intrínseco de los ecosistemas. Una frase pronunciada en un salón de Bogotá se había convertido en un referente continental. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. ¿Qué crees tú? ¿Hizo bien Petro en rechazar los 10.000 millones? ¿Es posible realmente desarrollar un país sin sacrificar su naturaleza? ¿O el presidente condenó a Colombia a quedarse atrás siendo el guardián moral de un planeta que de todas formas seguirá siendo destruido por otros? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre esta decisión que dividió a un país y que representa una de las apuestas más radicales de un gobierno en la historia reciente de América Latina.